¿En qué nos quedamos? ¿Qué se acuerda? Ajá. Sí, pero ¿qué aprendió usted el martes pasado? ¿Cuál fue el tema? ¿De qué se habló? Dicen bien eso, que los montañas están mal organizados. Vamos a irnos por aquí, hombre. ¿Qué dijimos, hermana Mireia? La sazón, pero del juguito de anoche. Que le dio su discípula. ¿Y qué era eso? ¿Sí? Muy bien. ¿Para qué sirve, de qué ayuda entender la localización y la adaptación, Johnny? Sí, pero ¿para qué me sirve conocerlos? ¿Para qué me sirve? Y al conocer esos datos, ¿qué nos permite? ¿En qué nos ayuda? Sí. ¿Para qué, Francisco? Muy bien. Si la palabra de Dios no habla el lenguaje del ser humano, el ser humano no ha recibido nada. La palabra de Dios le habla al ser humano en su lenguaje. Y esa es la gran preocupación de Dios. Hermanito, hermano. La gran preocupación de Dios es hablarle al hombre para que el hombre entienda. Dios no está interesado solo en hablar, está interesado que el ser humano le entienda. Y Dios hará todo lo necesario. Es más, ha hecho siempre todo lo necesario para que el hombre le entienda. No es solo hablar. ¿Qué significa esto? Usted puede hablar y predicar. La pregunta es si le entendieron. Usted puede decir cuántas palabras nuevas dije, cuántas ideas buenas, cuánto vocabulario. No, la pregunta es, ¿ellos recibieron una palabra o solo escucharon a alguien que daba discursos? O sea, usted tiene que preguntarse esto. Porque usted no puede estar haciendo las cosas como no las hace Dios. Usted tiene que hacerlo como Dios lo hace.
Dios habla nuestro idioma, Dios conoce nuestras preocupaciones, Dios conoce nuestros lugares, Dios sabe nuestro entrar y salir, Dios conoce toda situación nuestra. Por eso, cuando Él nos habla, le entendemos, porque Él habló a mi situación, Él habló a mi realidad. Un predicador que no le habla a la gente a su realidad, que se siente y se calle mejor. Hace más callado que hablando. No hablamos, poneme datación y localización, las dos cosas que eran parte. Tal vez esto sí pueden. No, las dos. Anteriormente. Donde aparecen las dos olas. Esas. La siguiente, esta. Hablar de la datación y de la localización no es por hablar, no es por gusto, no es por estar queriendo conocer qué son las dos partes que sirven como marco, no. Es que es el escenario en el que Dios habla. Si Dios no le dijera nada a mi realidad, yo no entendería nada. Y no fuera movido a nada, ni escuchara nada, ni comprendiera nada. Desde el que predica en la chiqui columna, la tarea fundamental no es entretener al niño, es darle una palabra del Señor. Pero, ¿cuál es la realidad de ese niño? ¿Qué está pasando con esa niña? ¿Qué está ocurriendo con ese joven? ¿Qué está sucediendo en esa colonia? ¿Qué ocurre en esa familia? Si usted predica y esto usted no lo sabe, usted está predicándole a los palos, a las nubes, a las paredes, al techo. Porque la gente tiene una realidad distinta a la que usted le está predicando. Cuando usted como predicador tiene una audiencia que está viviendo un tiempo y está pasando una realidad y usted les predica a esa situación, la gente termina diciendo: es que Dios me habló tan claramente. Es como si el predicador supiera qué me había pasado esta semana, qué me había ocurrido este día. Es como si el predicador supiera, bájale a los monitores, bájamele agudo y subímele graves. 1, 1, 2, 1, 2. Y también volumen, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ahí. Entonces, cuando se da ese encuentro entre realidad y palabra, allí brota la vida. Cuando hay una realidad y esa realidad se une a la palabra, allí brota la esperanza, allí brota un comenzar, ahí se da un génesis. ¿Cómo puede decir Dios sea la luz? ¿Por qué lo dijo? ¿Están dormidos, hermanos? ¿Por qué dijo Dios sea la luz? Porque había oscuridad. ¿Por qué dijo Dios sepárense las aguas? Porque todo estaba cubierto por agua. Sencillo. Cuando Dios da una palabra, da esa palabra
porque hay una realidad que la necesita. Y siempre que Dios ha hablado, ubica esa palabra en el tiempo y en el espacio. ¿Por qué? Porque Dios no habla por entretenimiento. Dios no habla por diversión. Dios no habla porque no tiene nada que hacer. Dios habla para cambiar los tiempos y los espacios. Dios habla porque en ese tiempo y en ese espacio se necesita algo nuevo, algo diferente. Y eso es lo que la palabra busca. Eso es lo que la palabra provoca. Es lo que la palabra produce. La palabra produce que en el tiempo y en el espacio de los seres humanos se abra camino a los propósitos de Dios. Oigan esto, hermanitos. Los propósitos de Dios se abren camino por su palabra. Cuando usted da cabida a la palabra, cuando usted presta atención a la palabra, cuando le pone interés a la palabra, usted se está exponiendo a los propósitos de Dios. Por eso lo que el diablo quiere robar siempre es la palabra. Lo que él quiere quitar del corazón de los seres humanos es la palabra. Mire, Lucas. Cuando el predicador, el diablo es feliz con los predicadores mediocres. Y predicador mediocre quiere decir aquel que simplemente se para a hablar sin que su corazón palpite por la situación de las personas. El tiempo y el espacio habla de la situación de las personas. ¿Me van siguiendo, hermanitos? Mire, yo le digo, traiga su cuaderno y escriba hoy. Pero no solo escriba, también en su casa debe estar jugando a Angry Bird y revise. Que aquí sí, hay un demonio que se ha metido, que es el Angry Bird. Ese es un demonio que anda ahorita. Ya ni leen proverbios, ni leen las notas, ni revisan nada. Oiga bien, el tiempo y el espacio son las circunstancias en que viven los seres humanos. Y Dios tiene interés en esas circunstancias. Dios tiene interés en esas condiciones. Todo predicador que quiera ser responsable con Dios debe saber la situación de la gente a la que está predicándole. Todo predicador que quiere ser digno del llamamiento de Dios debe conocer la realidad de las personas a quienes les dirige la palabra, porque el primero que está interesado en hablarles a su tiempo, a su espacio, o sea, a su circunstancia, el primero interesado en hablarles a ellos es Dios, el primero. Y usted va a ser siervo de Dios, sierva de Dios. Tiene que interesarse por la realidad de aquellos a quienes predica. Porque es de esa realidad será uno de los componentes que vamos a retomar más adelante a la hora que usted pida a Dios una revelación. A la hora que usted pida a Dios una luz. A la hora que usted le pida a Dios esa iluminación
que el pueblo necesita. ¿Cuál es la palabra que el pueblo necesita? Cuando usted le pida a Dios lo que el Espíritu va a tomar en cuenta para brindarle su revelación, es la seriedad con la que usted se preocupa en la realidad que viven las personas a quienes le predica. Por tanto, no esté esperando una revelación si usted le vale cómo vive la gente, o qué problemas tiene la gente, o qué está pasando la gente. Si esas cosas a usted le valen, no espere de parte de Dios una revelación. Y usted estará hablando, usted dirá, voy a dar un tema. Usted dirá, hoy quiero hablar de esto o lo otro. Miren, ese quítenlo de enfrente, hijos. Muévanlo para allá. Así. Cuando usted pida a Dios una revelación, y si quiere que Dios tome en serio su petición, Él lo que revisará es qué tan seria es su preocupación por la situación de a quienes usted predica. ¿Me oyeron, hermanitos? Por tanto, si usted quiere que Dios lo use, a veces decimos, Señor, úsame, úsame, úsame. No, es que Dios lo quiere usar, por eso lo ha llamado. Pero si no toma en serio la realidad que vive la gente, Dios no lo va a usar. Dios no lo va a usar. Aunque chille, brinque, patalee y haga micos y pericos, Dios no lo va a usar. Porque Dios es serio. Porque su palabra es seria. Y porque la realidad que vive esa gente es seria. Y un payaso que quiera predicar no es serio. No le puede dar revelación Dios. Si usted quiere que el Dios que toma las cosas en serio dé una palabra en serio a la condición de vida seria que vive la gente, sea un predicador serio entonces. Cuando digo serio, no me refiero al gesto de su cara. Me refiero que tome la responsabilidad de verdad de estar encarnado allí donde usted predica. Si la gente donde usted predica una vez a la semana lo ve, revise esa cosa. No es una vez a la semana. Tiene que acercarse. Tiene que visitarles. Tiene que hablar con ellos. Si solo llega la hora que va a estar allí y luego sale disparado. No vamos por buen camino. Si usted quiere que Dios lo respalde con seriedad, si usted quiere poner sus manos y Dios respaldar, tome en serio la situación de la gente. Esto no es algo periférico, hermanos. Es un marco, pero el marco es el que le da sentido al cuadro. ¿Me entienden? No es solamente el cuadro, es el marco, también es parte de la excelencia de ese cuadro. Vamos a entrar a la teofanía entonces. Teofanía, definición, diríamos, retrocédele, hijo. Teofanía, definición etimológica, es decir, de acuerdo a las raíces. Teo, Dios.
Fanía viene de faneo, manifestarse, aparecerse. Teofanía sería entonces la manifestación de Dios. Dios se aparece, Dios se hace presente. Teofanía se le llama a esos aparecimientos, esas revelaciones de Dios en la vida de los hombres para convocarlos a llevar adelante los propósitos divinos. Teofanía es esa manifestación del ser eterno, del Dios de toda gracia. ¿Qué hizo Jeremías? Estos monitores que no funcionan, hombre. Teofanía es el acto libre, soberano y amoroso de Dios dándose a conocer, revelándose, mostrándose. Una teofanía es cuando alguien dice: he visto a Dios, he visto a Dios. Veamos algunas de las ideas ligadas al acto de la teofanía. Denominada también una epifanía, es el enfrentamiento de Dios con el hombre. Teofanía, el encuentro de Dios con el hombre. La experiencia de encontrarse con Dios es fundamental para el que predica, porque sin un encuentro con Dios no es posible ser portador de ese Dios. Usted dice: vengo en nombre de Dios, porque tiene la profunda conciencia y la enorme convicción que usted vio y oyó a Dios y que Dios le entregó un llamado. Sin la epifanía, por eso dice aquí, mire, teofanía es el elemento fundamental para la validación, autoridad y mística del profeta. Es el elemento fundamental para la validación, la autoridad y la mística del que predica. Cuando hablamos de validación, estamos hablando de las credenciales. Alguien que tiene su credencial, que puede decir: Dios me envió. La teofanía es la que da esa conciencia. El que ha visto y oído a Dios tiene una convicción profunda. De esa teofanía es que va a brotar siempre la palabra. De ese Dios que se revela, que se muestra, de allí es que brota. Sin teofanía corremos el riesgo de emprender proyectos humanos, porque la teofanía es lo que me valida
lo que me autentica para emprender proyectos que sean de Dios. ¿Cómo podemos decir que esto o aquello que hago es de Dios? Si usted está predicando y no tiene la convicción profunda y no tiene, diríamos, esa certeza que usted está haciendo la voluntad de Dios, que eso que hace se lo ha revelado el Señor, no a la primera usted va a dejar el ministerio, la primera. Muchos dejan el ministerio por esto mismo, por la falta de una teofanía. Porque si hay un lugar tan difícil de llevar adelante el plan de Dios, es entre el pueblo de Dios. Ni siquiera es el mundo, el pueblo de Dios. Entre el pueblo de Dios está el campo más difícil para llevar adelante el plan de Dios. Y si el que predica no va claro que Dios lo envía, es el primero que va a agarrar camino, es el primero que va a correr, es el primero que va a ir huyendo. El que predica, si el que predica no tiene claro que su ministerio nace en el corazón mismo de Dios, van a venir muchos errores. ¿Saben? Hay mucha gente que anda ministrando, sirviendo y predicando porque se ha autoenviado, se ha autonombrado. Son tal vez pastores por intereses, por circunstancias. Hay muchos miembros de familiares, a veces de pastores, que predican no por llamado, sino porque lo pusieron por familiaridad. Y no está mal que la familia de un pastor predique y tenga misterios, no hay problema. La Biblia así lo refleja. Habían hermanos en el grupo de Jesús. Pero había un llamamiento, había una vocación. No era por sanguinidad, simplemente. No era por relaciones personales, era porque había llamado. Había una vocación. Había una teofanía de por medio. La teofanía da validación, la teofanía da autoridad y la teofanía da mística. Cuando hablamos de mística estamos hablando de esa espiritualidad. ¿De dónde se alimenta el que predica? ¿De dónde estamos hablando? ¿De qué vive? ¿Cuál es la fuente de su fuerza? ¿De dónde come y bebe? ¿Qué es lo que lo mantiene? ¿Qué es lo que lo sostiene? ¿Qué es lo que lo empuja? ¿Qué es lo que lo hace pasar las horas más difíciles, pero continúa las críticas más severas, pero sigue adelante? ¿Qué es? Su llamamiento. El sagrado llamamiento. Quiero brevemente, hablando de la teofanía, quiero brevemente compartir lo que ha sido la historia de esta iglesia. ¿Quiénes de los que predican no han leído el libro que escribí hace como un año? Levanten la mano. ¿Quiénes de los que predican no lo han leído?
solo 4 no lo han leído. O sea que todos ustedes ya lo leyeron. Entonces, ¿por qué no levantan? Levanten la mano los que no han leído el libro que escribió el pastor hace un año, que se llama Espíritu Santo o G12. Quienes no lo han leído, levántenla bien así en alto y manténganla bien en alto, no toda aguada. Muy bien, bajen. ¿Cuántos hay ahí? Vayan a ver. En este libro narramos el camino de esta iglesia. Esta iglesia tiene un espíritu, aquí hay una mentalidad que me interesa que el que predica lo entienda. Porque mi interés no es en transmitirles a ustedes una información y que la vayan a repetir. No, ese no es mi interés. Es como en la frase tan trillada, pero que sigue siendo muy importante. Mi interés no es en entregarles pescados para que vayan a repartir pedazos de pescados. Mi interés es enseñarles a pescar, que ustedes pesquen su propio mensaje. Que ustedes pesquen, pero se necesitan dos cosas: una mentalidad y unas herramientas. Una mentalidad y unas herramientas. Y son en la escuela de predicadores las dos cosas que queremos entregarles: una mentalidad y unas herramientas. Estoy trabajando hasta hoy el tema de la mentalidad, que es lo que no entienden muchas iglesias, que es lo que no entienden muchos pastores. Cuando surge un avivamiento, a las iglesias les agarra una ansiedad por el crecimiento numérico. Y se le dice a los líderes: para tal fecha tiene 5, me va a entregar 10. Y el líder anda viendo cómo reúne los 10. No sé si va a predicar el evangelio, pero se va a esmerar por reunirlos. No sé qué les va a dar. ¿Los va a invitar a una horchateada quizá? ¿Les va a hacer una piñata tal vez? ¿Les va a hacer una cena posiblemente? Y cuando llegue el que lo supervisa, pues le va a ver que hay 10. No, aquí no estamos pensando eso. Aquí estamos pensando que usted predique el evangelio con pasión, con temor, con temblor, con fuego, con autoridad, con esmero, a tiempo y fuera de tiempo, llueva o no llueva. Aquí le estamos enseñando que la predicación no se suspende por nada, por nada. La predicación del evangelio no se suspende por nada. Es la vocación de la iglesia. Nada debe suspender una predicación. A mí me cae mal cuando se hacen actividades de iglesia, que un concierto, que una cena no sé qué, y no hay palabra. Esto no es un club. Debe haber siempre palabra del Señor. Palabra del Señor siempre. Nada debe suspender la predicación en una conexión o en una columna. Que fíjese
fíjese que estaba un agripadito. Fíjese que estaba, ¿cómo dicen? Estaba resfriadito. Por eso no vine a predicar ayer. Fíjese que me sentía malito. ¿Cuántos hay? Todo lo que tenemos eso. Ah, pues no, guárdenlo. Ya vamos a ver qué hacemos. El que predique en una conexión, en una columna, y por una su gripita no va a predicar, es un inútil. Es un inútil. Y le voy a decir por qué, porque cuántas veces en la vida del mundo, por un baile, por una novia, hasta con neumonía, ahí iban bajo la lluvia. Ahí iban. No, es que es el baile de las fiestas patronales de mexicanos. Es que es el baile en el Chafik Handal. Y el chaparrón pero cayendo. Y ahí moviendo el cuchumbo. ¿Sí o no? No, mi amor, yo la llevo a ver, mi amor, pero hay gotas. No importa, mi amor. Si me muero por irte a ver, ¿qué importa? Va, entonces ¿qué? No me venga que una gripita y no va a ir a predicar. Ustedes crean que uno no se enferma. Ustedes piensan que no subo al púlpito con temperatura, encendido en temperatura. O a veces con una diarrea que le digo a Dios, Dios, tapame ahorita porque no quiero un accidente. Claro que sí. Por supuesto que sí. Ay, Señor, estoy flojito y no voy a ir al culto a predicar. ¿Sabe? La teofanía, esto es lo que da la teofanía. Es que la teofanía, hermanos, la teofanía es la experiencia que marca el sacrificio de un predicador. La teofanía es el motor que alimenta toda nuestra vida en el ministerio. Mire, el domingo en la mañana estuve a un pelito así, a un pelito de agarrar en curva al hermano Nelson o al hermano Daniel que predicaran el primer culto, porque yo andaba fundido, literalmente fundido. Las ideas no me fluían, los ojos se me cerraban, el cuerpo, yo quería acostarme y dormirme. Eso quería. Pero recordé una cosa. Recordé que Él era el que me había llamado y que predicar es el acto más sublime. Mire, entregarle al pastor Nelson el culto de la tarde para mí no fue fácil. Es que es como estar dando algo de mí. A él no le he entregado un culto, le he entregado una parte de mi vida.
entregarle a alguien el privilegio de predicar en esta iglesia es entregarle algo de nosotros. Es entregarle un pedazo de nosotros. No le he encomendado al pastor Nelson una actividad. Le he entregado parte de mi vida y de la vida de esta iglesia a su cuidado y preocupación. A mí me encantaría predicar en Aguilares, en Panchimalco y en Valle del Sol todos los días que se reúnen. Yo lo quisiera hacer. Yo quisiera estar allí predicando la palabra. Pero tengo que entregarle parte de eso a los que predican en tales lugares. Lo que hace uno es entregarles un pedazo de uno. Por supuesto, hay quienes no toman con toda la alegría y placer la entrega de esto. Pero es que predicar nace de la conciencia más profunda, que predico porque el Dios del cielo se me apareció y me dijo: ve y di esto, ve y haz esto. Yo dije: bueno, Dios, aquí estoy, voy a predicar. Y dije: voy a dormir un rato después del primer culto para reponerme para el segundo culto. Prediqué. Esa palabra del primer culto todavía resuena en mis oídos. Todavía esa palabra calienta mi corazón. Esa palabra del primer culto habló tanto Dios a esta iglesia y habló tanto Dios a mi vida, que yo terminé encendido con esa palabra. Encendido, con energías. Esa palabra me levantó, me reanimó, me alimentó, me nutrió. Bueno, imagínense que regresé y andaba directo. Yo ya ni quise dormir, esperar el segundo culto para predicar por segunda vez. Es que esa es la palabra. La palabra provoca eso. Siempre les he dicho, la palabra trae resultado a la vida del que predica y al que oye la predicación. Si la palabra no le habla a uno, no lo toca a uno, no lo empuja a uno, no lo llena a uno, ¿qué podemos esperar entonces para el resto? Antes de entrar siempre a este lugar, yo le pido al Señor que por favor le hable a su pueblo y me hable a mi vida. Y me hable profundamente. Porque la palabra es dada para el que predica y para el que oye la predicación. Pero ¿dónde nace esto? Nace en una teofanía. Esta iglesia, a partir de febrero del 2005, tuvo un giro, diríamos, radical. No fue instantáneo, porque fue un proceso de casi 2 años. Éramos una iglesia de apenas unas 60 personas. Aquí teníamos bancas, eran 3 líneas de bancas. Este templo parecía enorme, grande. Con todos ustedes llenando el templo, se ve pequeño este templo, se ve chiquito, como que encogió. Pero antes, con 3 hileras de bancas y 60, 70 personas repartidas a lo largo, esto parecía enorme, como imposible un día de imaginar que tendríamos que haber roto paredes. Y un día Dios me llamó a la montaña y yo no quería ir, yo me resistí mucho a ir a la montaña. Yo no quería. Yo era pastor 12 años ya de esta iglesia, profesor de teología, escritor de varios artículos, y el interés por la teología había sido siempre como una señal de mi vida y de mi pastorado.
Y yo no quería ir a la montaña, para mí no era eso. Yo dije, la montaña tal vez es para los bolos, los drogos, los endemoniados, los que andan con una baja autoestima, los que andan revolcándose en el mundo, aquellos que andan... Pero yo soy pastor. Pero Dios me insistió tanto y me topó al cerco, como decimos. Me topó al cerco. Y yo subí a la montaña. Pasó el viernes. Todos los que han ido a la montaña saben este caminar. Pasó el viernes. Pasó el sábado. Vino el domingo. Y este pastor, por gusto, miraba a los demás. ¡Ey, qué bonito para fulano, para mengano! ¡Ey, se ve que le ha hecho bien a este hermano! Yo le dije a Dios, Dios, yo vine. Eran ya como las 3:30, le dije, Señor, yo vine a la montaña. Y tú no me dijiste nada a mí. Y si me dijiste, pues no escuché. Esperaba que fueras más claro en decirme las cosas, pero yo vine. Así que si vas a hacer algo, hacelo dentro de las 2 horas que quedan, porque ya nos vamos. Así. Yo por eso le digo, mire, a la gente cuando viene aquí que va para la montaña, mire, rete a Dios, pues. Salga de trompudo y rételo. ¡Ay, ya va a ver! Ya va a ver. Salga de bocón y dígale a Dios, si sos Dios, hace esto. Ay, a Dios le encantan esos retos. Y yo dije, no, ya nos vamos, y aquí yo vine y ya puedo todo. En esa tarde, ya para cerrar y regresarnos, Dios trató conmigo. Dios habló de una manera profunda y directa a mi vida. Porque si llegó el momento de que le iban a bautizar a uno, yo dije, bautizarme esto, no, otra vez. A cada rato me va echando al agua esta gente, pues no. Porque yo me bauticé a mis 15 años, a mis 14 años. Yo me bauticé. Y me bauticé que el pastor lo hinca y le echa agüita. Ese fue mi bautismo. Porque en la centroamericana donde yo pertenecía, el modo de bautismo no importa, sino la fe del que es bautizado. Y cuando yo vine de pastor a esta iglesia, a los 3 años, 2 años y medio de estar pastoreando, la iglesia decidió ordenarme al ministerio. Ordenarlo al ministerio es que usted, a partir de la ordenación, puede utilizar el título religioso de reverendo. Y el reverendo en la iglesia bautista, pues tiene un grado de responsabilidades mucho más que el pastor. En las iglesias bautistas, el pastor no da la Santa Cena, a no ser que sea reverendo, no puede casar, no puede bautizar, tiene que ser reverendo. Cuando en una iglesia bautista está de pastor alguien que no ha sido ordenado, se invita a alguien a hacer estos ministerios. La iglesia decidió ordenarme y vinieron los bautistas de todo el país. Fue en 1996, creo yo, 97, no recuerdo ya. Me hicieron un examen porque la asamblea se reúne y le hace a uno un examen doctrinal y un examen de vida. Todos le preguntan a uno lo que ellos quieran, de la vida personal, de la doctrina, de la palabra, de la Biblia, lo que ellos quieran. Porque uno tiene que salir aprobado en conducta y en conocimiento. Cuando se acaba el tiempo de exponer mis principios de fe y de hacer toda la gente las preguntas, alguien preguntó cómo yo había sido bautizado. Y yo les dije cómo. Terminó el tiempo de preguntas,
uno se sale y la asamblea reunida de todas las iglesias bautistas del país debaten para aprobar si me ordenan o no me ordenan. Y toda la asamblea dijo, no vemos ningún problema en este pastor. Solo hay una cosa, que debe volver a bautizarse. Porque los bautistas bautizamos por inmersión. Así que este pastor, para ordenarlo, debemos bautizarlo otra vez. Ya me llamaron, me notificaron lo que habían acordado. Yo les dije, denme unos minutos, quiero pensar esto. Me fui a hablar con Dios, yo le dije, Dios, esto yo no le haya sentido. Dios me habló y me dijo, hacelo y tomarlo como el símbolo que desde hoy ya no sos pastor de una iglesia bautista, sino que hoy sos un pastor bautista. Yo venía de la Centroamericana y una iglesia bautista era mi primera experiencia. Regresé a la asamblea y les dije que estaba bien. Y me bautizaron. Me bautizaron. De modo que cuando llega a la montaña y me dice, mire, ¿se va a bautizar otra vez? Ay, Dios, no. Esto ya, solo en la pila me quieren ver pasando. Yo me resistí, yo dije, no. Pero Dios habló conmigo. Me puso el pasaje de Naamán en la mente. Yo le dije, Señor, yo no entiendo para qué quieres que lo haga. Pero si tú lo quieres, lo voy a hacer. Y así lo hice, ¿saben? A veces no es que Dios quiera que me meta a la pila. A veces Dios nos pide cosas porque quiere doblegar nuestra arrogancia, nuestro orgullo. Quiere trabajar el carácter soberbio que a veces desarrollamos. La vanidad con la que llenamos el corazón, de que somos aquí, somos allá, tenemos esto, hacemos lo otro. A veces Dios nos pone a hacer cosas, no porque en el acto de las cosas haya cierta magia, no, porque al hacer esas cosas quebramos nuestra arrogancia, nuestro orgullo, y es lo que Dios muchas veces va haciendo con nosotros. Cuando Dios lo ponga a hacer cosas a usted que no quiere o no entienda, hágalas, porque algo quiere Dios trabajar en usted, hermanito. Y de eso que Dios quiere trabajar en usted, vienen cosas maravillosas. Y yo me cambié, me estaba cambiando, me puse mi calzoneta. Cuando yo me estaba cambiando, hermanos, en ese momento se dio a mi vida lo que yo entiendo siempre en la Biblia como una teofanía. En ese momento yo veo los cielos en una profundidad, en una majestad. Tuve una visión de Dios que fue un éxtasis espiritual. Estaba allí, vi la gloria de Dios y Dios comenzó a hablar conmigo. Cuando Dios comienza a hablar conmigo, yo comienzo a llorar como un niño. Comienzo a llorar porque Dios me dijo muchas cosas que me dolieron profundamente. Dios me dijo cosas que doblegaron mi orgullo, doblegaron la idea que estaba sirviéndole yo a Él. Dios me habló tanto, éramos Él y yo en un éxtasis espiritual, como cuando Dios le dice a Pedro en aquella visión, mata, come, y Pedro le dice, no, Señor. Pero en ese diálogo yo lloraba, pero así profundamente, gritaba como un niño, tanto que la gente que me escuchó gritar de llanto, como era un dolor profundo, llegó a la cabaña y me vio tirado en el suelo, y como me vieron cambiado, entendieron que yo me iba a bautizar, y me han tomado de la cabaña, me han llevado, me han bajado unas gradas, me han metido a una piscina que había, me han llevado y me iban a tirar otra vez al cuarto, y yo ahí en un éxtasis con Dios, y Dios hablando conmigo y diciéndome lo que Él quería para esta iglesia.
Y cuando Dios me decía, Dios me dio con claridad 3 cosas para esta iglesia. 3 cosas que Dios me reveló y me dijo, cuando bajes de este lugar, estas 3 cosas las vas a hacer de esta y de esta manera. Y claro, yo recuerdo que yo le decía a Dios, la iglesia no va a querer, porque la iglesia no es lo que es ahora, hermanos. En aquel tiempo tenía un sistema la iglesia de organizarse, que era un sistema de muerte, que tenía empantanada a la iglesia, el pastor no valía nada, esa silla podía valer más. Bueno, era más fácil mover al pastor que mover un púlpito. Era más fácil deshacerse del pastor que deshacerse de un ventilador. No es broma. Era una iglesia terrible. Imagínense, Dios me mandaba a hacer cosas que iban en contra de la iglesia. Pero claro, de las primeras cosas que más me dolieron de lo que Dios me dijo fue a quién yo estaba sirviendo. Y yo en mi mente le dije, pues, yo te sirvo a ti. Y él me dijo, a mí no me estás sirviendo. Vos no me servís a mí. Y yo defendiéndome que sí lo servía a él. No, me dijo, vos le servís a la iglesia. Vos le servís a la junta directiva. Vos le servís al cuerpo de diáconos. Vos le servís a la asamblea. Vos no me servís a mí. Servirme a mí es que hagas lo que yo digo, aunque no quiera la iglesia. No eres mi siervo, eres un empleado de la iglesia. A mí eso me mató. A mí eso me mató. Haber olvidado mi vocación y haber terminado en un empleo. Y claro, me hizo recordar mis años cuando yo le servía a él. Lo que él me dijera, yo allí iba. Estaba recordando este sábado en la universidad, recordaba mis 15 años porque un pastor fue a predicar al tabernáculo de Tapalhuaca y salió el tema de mi persona, y entonces el pastor le dijo, mire, yo a él lo he querido controlar. Cuando él estaba aquí predicando, yo tenía 5 años y yo predicaba, y él predicaba de la Centroamericana y mi familia era de la Centroamericana, y yo quisiera que él un día viniera aquí a predicar. Y comenzamos a recordar. Yo le decía, no, hermano, es que en esa época yo caminaba a veces los 8 kilómetros que son desde el desvío de Tapalhuaca en Comalapa hasta Tapalhuaca, 8 kilómetros de cuesta. O a veces en los buses, en aquellos que llevaban las parrillas, ahí como que uno era canasto encima, agarrado de los hierros. Así nos íbamos desde el desvío de Santiago hasta Olocuilta. Y si el bus me dejaba, transbordaba de allí a Olocuilta, de Olocuilta con Malapa, o si no me bajaba en Cuyultitán y me iba por unos montes y bajaba al río y subía una montaña y llegaba a pie. Pero era cuando yo le predicaba y le servía a Dios, y Dios me decía, eso lo hacías cuando me servías a mí. Yo no tenía para el pasaje para ir a predicar. Mi hermano Josué siempre me recuerda y hace chiste de eso, porque yo agarraba un papelito y le decía, llévame este papel a fulano de tal, y le mandaba a prestar 5 colones, 3 colones, y ya me lo iban a dejar, y con eso yo me iba, tomaba el bus, compraba unas pupusas para la cena y me iba a predicar viernes y sábado. Y cuando me fui a vivir del todo allá, a mis 15 años, pues viví en una champita que me dieron donde vivir. Otra hermana me lavaba la ropa, otro hermano me daba de comer, y esa era mi vida. Nadie me pagaba un 5. Con solo predicar para mí era todo. Con solo tener la oportunidad de predicar la palabra para mí era más que suficiente. Y todo
el sacrificio que yo podía hacer por predicar la palabra no era comparable al momento cuando estaba anunciando el mensaje de salvación. Para mí eso era lo más maravilloso. Por eso yo no dejaba de predicar ni un tan solo día. Predicaba lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, sin parar 3 años y medio pasé predicando allí. Vengo predicando por más de 30 años, hermanitos. No crean que esto es porque estamos en el estadio. Y Dios me recordó eso. Y Él me decía, hoy haces lo que tus jefes quieren que hagas. Y entonces cuando Él me decía, vas a hacer esto, yo le decía, Señor, no van a querer, me van a echar. Y me decía, ¿en qué quedamos? ¿Me vas a servir a mí o a ellos? Y yo le dije al Señor, te voy a servir a ti. Y yo sabía que me iban a echar, porque no había manera, humanamente no había manera de cómo este proyecto prosperara en el seno de una iglesia tan terca de corazón, tan apegada a sus costumbres, con un sistema tan enraizado. Usted de repente aparece hoy, yo lo puedo ver pintando por allí una pared y le digo, gloria a Dios, hermano, le ilumina el foco al espíritu, qué bueno. Puede pasar allá afuera también, hermanito, a pintar. No, antes no. Antes usted pintaba un pedazo y ya en la reunión, párese, ¿puede notar usted? Párese. ¿Quién pintó ahí, hermanito? Usted contento, yo, hermanito, contento. ¿Y a usted quién le ha dado permiso? Esta no es su casa. Y cuando quiera pintar, vaya a pintar la casa de su abuela. Claro, no decían así, eso ya es con Choco Crispy. Sí, pero así le decían, vaya a pintar su casa, que esta no es su casa. De modo que preferían que esa pared se deteriorara y nadie hiciera nada si no se acordaba en una reunión. Yo vine de la montaña profundamente convencido que yo había visto al Señor, que yo no había ido a un seminario de avivamiento, que a mí no me había ministrado fulano o vengano, que yo no había ido a una jornada que me dieran terapia. Sabía que había visto a Dios como lo vio Isaías, y que ese Dios le habló, como le habló a él, me habló a mí, y me dijo, yo quiero esto. Y claro, ahí empezó algo tremendo en esta iglesia. 2 años que fueron duros, que fue una batalla terrible. De aquellos entonces, cuando esto arrancaba, Dios puso en mi corazón que de aquel entonces el hermano Daniel González, Dios lo había llamado al ministerio. Pero eso no es como hoy, que vemos hermanos que sienten llamado al ministerio y entran. No, antes risa les daba. Le decían el pastorcito, pero de burla. El pastorcito Daniel, ahí va, pero de chiste. Agarraban de risa, de burla, de humillación. Y la primera vez que él se puso su corbata, su traje y se sentó aquí, risa le dio a la gente. No fueron tiempos fáciles, fueron tiempos difíciles. ¿Saben, hermanos, qué fue lo único que a mí me mantuvo? La teofanía. Lo único
único que a mí me mantuvo en la tormenta más cruda que viví esos 2 años de ataque, de difamaciones, de mentiras. ¿Y qué no dijeron de mí? ¿Qué no hablaron de mí? ¿Qué no inventaron? Porque inventaron cosas terribles, hermano. Pero, ¿qué me mantuvo? La teofanía. La teofanía es la convicción que yo sirvo porque Dios me dijo que sirviera. Teofanía es la convicción que predico porque Él me entregó el santo ministerio de predicar. Su palabra, le guste o no le guste a la gente. Me paré frente al pueblo y le dije al pueblo: hermanos, a partir de hoy tienen 2 caminos. O ustedes me echan o ustedes me siguen. Pero yo tengo que hacer lo que el Señor me ha mandado a hacer. Ahí me mandaron una carta que me habían echado de Ambes, que era, bueno, sigue siendo, pero en aquel entonces yo era miembro, que era la Asociación Ministerial Bautista. Todos los pastores bautistas se reunieron y dijeron: este ya no es bautista, lo echamos de Ambes. Me difamaron en todas las iglesias, que yo ya no era nadie, que estaba robando la iglesia, que era un gran ladrón, que era un gran mentiroso, que era un gran aquí, que era un gran allá, que no. Bueno, al papá de Daniel y a su mamá, el hermano Germán y la hermana Carmen, ¿cuántos llegaban a su casa o le hablaban por teléfono? Hermano Germán, no le haga caso, no le crea al pastor, está engañando a Daniel, él no va a ser pastor de nada, y eso que va a estudiar es mentira. Y claro, que eso venga de líderes, ellos serían: ¿y por qué lo dirán? ¿Qué saben ellos? ¿Qué conocen ellos? Y le mataron la fe, pues. Había otro muchacho que fue llamado junto con Daniel, lo mismo. A la mamá la agarraron, pero... y ahí está. Lo convencieron, él deja el ministerio. Ahí está arruinado, casado, miren. No. Ahí anda sin ministerio, sin camino, sin rumbo. ¿Trabaja? Sí, trabaja. Si yo también pudiera trabajar y tener quizás buenas entradas, pero ¿de qué me sirve el dinero cuando me presente delante de Él aquel día? De nada. Ahí está Daniel. Él creyó la palabra que Dios le dijo a través mía. Se aferró y se mantuvo esa palabra. Ahí está. Una materia le queda para graduarse de licenciado en teología. No lo miren ahí que el atractivo solo sean los ojos. No. Hay mucho más. Bueno, es mi hijo espiritual. ¿Qué más? No. 1 año para graduarse de licenciado en teología. Después de él hay 14 estudiando teología en la universidad. Alberto Valenzuela, que ya se graduó en el bíblico Betel después de 3 años de estudiar. Ahí está el título, se lo puedo enseñar un día. Aquí están. Yo por siempre les digo: miren, a la gente que hable ahí, déjenlo. Veámonos en 5 años, ahí veámonos. No, yo se los digo siempre, pues.
¿Ustedes por qué se achican cuando hablan de ustedes o se burlan o le dicen cosas? La epifanía es la convicción profunda que usted sabe que el Dios del cielo se le apareció, le ha entregado una tarea, un llamamiento, un ministerio precioso, maravilloso, y que nadie se lo va a quitar, que nadie se lo va a dejar robar. Pero esa es la teofanía. La teofanía da esa validación, da esa autoridad. Esa autoridad. Usted predique con autoridad, hermano, porque el Señor del cielo lo ha enviado. Predique con autoridad, porque el Dios del cielo lo ha enviado. No tenga miedo. Predique la palabra sin temor. Anuncie lo que Dios le diga, porque en esa palabra va la vida de esa gente. La teofanía, hermano, es que Dios ha puesto un fuego en su corazón y ese fuego no se puede apagar. Ese fuego arde, quema, impulsa. Así tenga que mojarse, así tenga que ir sin comer, chillándole las tripas, así tenga que ir a pie si no hay transporte, así sea como sea, pero predique la palabra, porque del ejercicio fiel de ese ministerio viene su bendición, hermano. Del ejercicio fiel de ese ministerio viene su bendición. Y claro, ¿qué no van a hablar? Hermanitos, van a hablar de todo. Y podrán inventar las cosas más duras para usted. Pero usted siga predicando. Porque el que lo llamó es el Dios del cielo, hermano. Usted está allí porque Dios puso sus ojos en usted. Porque Dios lo convocó, lo llamó. La teofanía es esa mística, esa inspiración. Sigo adelante porque Dios va conmigo. Hasta el día de hoy, hermano, todas las cosas que hemos iniciado en esta iglesia han caminado y se han llevado a cabo no por la genialidad de algún líder, sino por el respaldo divino. Esta iglesia camina porque Dios la respalda, porque Dios la acompaña. Muchos quisieran verla destruida y acabada, a fuerza de sus puras locuras. Pero Dios la engrandece, la anima, la fortalece, la bendice. Imagínense lo que estamos aquí. El templo está lleno ahorita. Lleno solo de predicadores. Lleno solo de predicadoras. Esto no es ni la cuarta parte de la iglesia, ni la quinta parte de la iglesia. ¿Quién nos ha traído hasta aquí? El Señor. ¿Por qué este proyecto ha caminado? Por teofanía. Porque este proyecto nació en la montaña con Dios. Por eso la montaña no es algo insignificante para nosotros. Por eso la montaña para esta iglesia juega un lugar importante, porque en la montaña nació y se renovó nuestro llamado. Ahí se renovó esta iglesia y ahí se renuevan todos los que suben a buscar el Espíritu y la palabra.
Ahí Dios ha hecho señales, prodigios y milagros. Ahí Dios ha roto cadenas, ha unido con corazones, matrimonios, ha roto cadenas de alcoholismo, de drogadicción, de cualquier desviación. Hayan sido rotas por el poder del Espíritu. El avivamiento para esta iglesia no es ninguna moda. El mover del Espíritu de esta iglesia es la esencia de esta iglesia. No tenemos más. Por eso, si algo hemos de tener mucha preocupación, es buscar y cuidar la comunión con el Espíritu Santo, porque esa es la esencia de la vida de esta iglesia. Hoy hay muchos predicadores. Está el pastor Amílcar. ¿Ustedes creen que está aquí porque no tiene otra manera de qué vivir en la vida o qué hacer en la vida? Quiero decirles que el papá de Amílcar estuvo enojadísimo con él 3 meses que ni le hablaba. ¿Sabe por qué? Porque en su casa el teléfono, señora Amílcar, sí, aquí tenemos un empleo donde va a ganar $900. Señora Amílcar, aquí tenemos un empleo donde va a ganar $1,500, que fue el más tentador. Más esto y lo otro. Y el papá feliz, porque pues sí, qué hijo no quiere, qué papá no quiere que su hijo comience a ganar y de alguna manera contribuir a la casa y a servir. Y le dice a Amílcar, no, es que Dios me ha dicho que le sirva. Ganándole en aquel entonces al colegio, en unas clases, $70. A 1,700, 1,500. ¿Qué le decía el papá? Lo que le diría cualquier papá: estás loco, animal. ¿Pero qué tuvo él? Su teofanía. Su teofanía. Y esa teofanía vale más que todo. La teofanía que nos entrega el ministerio es como la parábola que descubre un tesoro en un campo. Va y lo vende todo para tener este tesoro. Teofanía es dejarlo todo para hacer lo que el Dios que se me apareció quiere que yo haga. Eso es teofanía. Eso es teofanía. Y pueda que al principio cueste un montón, hermanitos. Cuesta. No es fácil. Burlas, críticas. La familia enojada con el hombre, pues. Pues sí, dígame usted. Podía estar ganando bien. Y estaba aquí trabajando en el colegio. Y cuenta un día que se vino a trabajar, pues, y como el papá bravo, que ni comer le daba, ni compraba comida, ni nada, de que te hartás. Se venía todo el santo día aquí, pues. Y aquí, nada. Y dio las clases y por ahí en una esquina sentado, chillándole el tripero. Y no miraba nada, claro. Y claro, la mente, ¿no? Yo podría estar sentado en un buen restaurante, con un buen sueldo que ganara, porque el hombre es graduado del técnico, del ICA, de los 3 mejores calificaciones, pero estaba aquí por la teofanía. Y después no se vayan a preguntar por qué el hombre va a estar bendecido un día. Después van a decir lo que oyen del pastor: viejo desgraciado, el carro que anda maldito. Y yo a pata. Sí. Nunca lo busqué.
Nunca lo programé, solo llegó. Pero cuando Dios llama, aunque nos hace pasar por el desierto, pero nos llama a una tierra que fluye leche y miel. El problema es que la mayoría se queda en el desierto. Ese es el problema. Ese es el problema. No pagan el precio. No se mantienen en lo que la teofanía les dijo. Porque las voces de los matafe son más fuertes que la teofanía. Un día Amílcar va a estar muy bendecido, mucho más de lo que está hoy. Y se van a acordar. Se van a acordar. Pero se van a acordar lo que tuvo que dejar y lo que tuvo que pasar. A veces dejamos lo seguro y sufrimos las consecuencias de dejar lo seguro, pero al final siempre es mejor, hermanitos. La teofanía es eso, es esa convicción de ver y oír a Dios que me dice: sígueme, sírveme, haz esto, predica mi palabra, sírveme. Y cuando eso quema el corazón, nada lo puede apagar. Pase lo que pase, digan lo que digan, viva lo que viva, la limitación más cruda que usted enfrente. ¿Cuántas veces yo llegaba donde la pastora a traerla y decía: mira, vamos a ir a ver a fulana? Pero no porque íbamos a visitar, no, para ver si nos daban de comer. Porque la refri, por Houston, nada. Hoy vamos a ir a ver a fulana, pero es que andamos de pastores visitando, no. Era buscar comida. Y no fue un día, ni una semana, fue mucho tiempo. Y yo siempre digo una cosa porque yo la he vivido: sirva a Dios, porque Dios paga bien. Dios paga bien. No en el momento que usted quiere, no en el momento que usted espera, no en el momento que los hombres quieran, no, en el momento que usted más lo va a necesitar. Dios paga bien. Es que Dios honra a los que le honran. Sea fiel en su ministerio. El Dios que lo llamó, ese Dios lo va a sostener. Pónganse de pie, hermanitos. Esta noche dígale al Señor: que el privilegio que Él le ha entregado, ese es su tesoro. Su tesoro no es el noviecito ni la noviecita. Su tesoro no es su esposo ni su esposita. Y aun cuando los amemos mucho, tampoco es su hijo o su hija. Su tesoro es lo que el Dios del cielo lo invitó a hacer.
le estaba abriendo una puerta que en este momento es tan pequeña quizá para usted, que le está costando entrar por esa puerta. Pero que esa es la puerta que lo llevará donde usted ni siquiera imagina en esta hora. ¿Cuántas cosas pueden estar pasando en su familia? Quiero que sepa que servir al Señor es el camino para que todo se arregle un día de manera inexplicable, sorprendente, maravillosa. Las cosas que usted quiere alcanzar en esta vida, las cosas que un día quiere ofrecer a sus hijos, a sus hijas, quiero decirle dónde están. Están en el servicio al Señor. No está perdiendo cuando sacrifica un fin de semana por ellos en la montaña. No está perdiendo cuando tiene que salir a una columna, a una conexión, a una noche de buenas nuevas, a un renuevo de niños, de hombres o mujeres. No estás perdiendo, les estás construyendo su futuro. No estás perdiendo, estás agradando a aquel que tiene en sus manos tu bendición. Por un capricho, no dejes tu santo ministerio, hermano. Por la arrogancia, no dejes tu ministerio, hermana. Por una limitación, no te rindas, no rehuses. Por el problema que estés atravesando, no te quedes sin el ministerio. No he venido hasta aquí, hermanos, por mí mismo. No he llegado hasta aquí por mi persona. He llegado hasta aquí por Él. He llegado hasta aquí por el Señor, por Él, nada más. Nada más que por Él. Es que cuando yo estaba sin valor, cuando todos dan la espalda, Él me vio y Él me llamó. Y me ha mostrado que es fiel para conmigo. ¿Cómo dejar el sagrado llamado si esa es mi vida? Cuando yo delego uno de mis privilegios, es como que esté poniendo mi vida en las manos de otra persona. Cuando le digo a alguien, tú vas a predicar ahora, siento que un pedazo de mi vida he entregado a alguien. Porque hacer lo que Él me llamó a hacer, esa es mi vida. Y ha sido por lo que Dios trajo tanta bendición. Dios ha adornado mi vida, ¿saben?, de muchas bendiciones.
Dios me ha rodeado de muchas bendiciones. No solo me ha entregado un ministerio, puso a la par mía una mujer que es una sierva de Dios. Nos ha regalado todo lo que necesitamos en una casa. Nos ha regalado un equipo de trabajo. Ha prosperado todo lo que hemos emprendido. Ni una tan sola cosa ha fracasado. Él siempre ha caminado con nosotros. ¿Cuántas cosas quieres, joven? ¿Cuántas cosas quieres, señorita? Búscalas en el único lugar donde están: el servir a Dios. Hombre, ¿cuántas cosas quieres para tu esposa? ¿Cuánto quieres para tus hijos? Mujer, ¿qué quieres para tus hijos? Búscalos, búscalas en el servicio a tu Dios. Allí búscalas. Un día te levantarás y se habrán abierto tantas puertas para ti. Un día el Dios del cielo hará olvidar tus pesares, o los recordarás como el agua que pasó. Tu vida será más radiante que el sol del mediodía. Vivirás tranquilo porque hay esperanza. Descansarás sin temer a nadie y muchos querrán ganarse tu favor. Con Dios nada está perdido. Con Dios nada se ha perdido para siempre. Si tú le buscas, le sirves de todo corazón, lo que mi padre me decía, yo se los digo a ustedes ahora: reconozcan al Dios de tu Padre, sírvanle de todo corazón y con buena disposición, pues el Señor escudriña todo corazón. Si lo buscas, te permitirá que lo encuentres. Ten presente que el Señor te ha escogido para que le edifiques un templo como santuario tuyo. Así que anímate y pon manos a las obras. Padre, quiero en esta hora, en el nombre de Jesús, pedir que el Santo Espíritu, que me ha sostenido durante años de ministerio, sea el Santo Espíritu que llene la vida de estos hombres y mujeres para que hagan su ministerio con poder y con gloria. Padre, sosténlos, cúbrelos, ampáralos, cuídalos. Y quienes estén pasando la hora del desierto, Señor, dales fe, porque ese camino solo ellos pueden correr.